Ya, a un favor, ¿se puede ver la imagen? Sí, doctor. Hola, ¿sí se ve? Sí, doctor, sí se ve. Ok, vamos a hablar sobre cáncer de colon. Bueno, este es el Globocan, que es una iniciativa de un registro mundial de cáncer, y la última versión de 2020 reportaban que para el Perú, el cáncer de colon, de los cánceres de de ambos sexos y en todas las edades, primero estaba próstata, luego pulmón, estómago y por detrás colorectal. La cuarta causa de cáncer en el Perú, de todas las causas, en ambos sexos. Y si lo dividimos por sexo, por masculino y femenino, en hombres la primera causa es próstata, segundo estómago y seguido por colorectal, es la tercera causa. Y en mujeres, primero es pulmón, luego cuello uterino, estómago y colorectal. Bueno, sobre cáncer de colorectal, es debido a una serie de mutaciones en genes específicos, genes de supresión tumoral, oncogenes y genes reparadores de DNA. El cáncer colorectal afecta tanto hombres como mujeres por igual. Es infrecuente antes de los 50 años y después de los 80. El grupo etario más vulnerable es entre los 50 y 80 años. La mayoría de los cánceres colorectal, casi el 98%, este, son adenocarcinomas, pero hay otros tipos que son de un muy pequeño porcentaje, como linfomas, carcinoides, leomiosarcomas. La metástasis a distancia se encuentra en el 25 al 30% de los casos, típicamente al hígado, peritoneo y pulmón. Bueno, para hacer cáncer de colon hay factores de riesgo. Hay síndromes hereditarios que son muy específicos por la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch, que es no adenomatoso. ¿Ya? Eh, Ellos casi, el riesgo de cáncer de colon es al 100%. O sea, todos estos pacientes tienen muy alta probabilidad de ser cáncer de colon. La edad es un pronto riesgo sobre los 45 años, antecedentes familiares en primer grado, o sea, papá, mamá, hermanos. Antecedentes personales, que la mía persona, uno haya tenido un adenoma en el colon recto o en el ovario, es riesgo para cáncer de colon. Enfermedad intestinal, por ejemplo, en la pancolitis aumenta de 5 a 15 veces el riesgo de cáncer de colon. Antecedentes por irradiación abdominal. Hay otras causas como la obesidad, la diabetes, el tabaco, el alcohol, el exceso de carnes procesadas y la poca actividad física. Esto es con respecto a los factores de riesgo. Bueno, y también hay factores protectores. Se asocia a la aspirina, los antiinflamatorios, específicamente aspirina, a dosis de 75 a 325 miligramos por día, pero tiene que haberlo consumido, aunque sea 2 veces por semana durante 10 años, para que sea un factor protector. Bueno, pero el consumo de la aspirina te va a llegar a otras consecuencias. Si bien disminuye el cáncer colorectal proximal y tiene un impacto sobre la mortalidad relativa, también aumenta las causas de hemorragia digestiva mayores y aumenta la hemorragia intracraneal. La dieta vegetales también es un factor protector, especialmente las crucíferas, brócoli, coliflor, col, rábano y el salvado de trigo. La ingesta de folatos también se considera un factor de protector, una dieta baja en calorías y evitar el exceso de alcohol. Bueno, aquí tenemos la evaluación del cáncer colorectal desde estadios iniciales hasta estadios tardíos. Alteraciones iniciales, hiperplasia, adenoma, metaplasia, displasia, cáncer in situ y cáncer invasivo. Miren, el cáncer colorectal temprano es aquel que está limitado a la mucosa o submucosa independiente de compromiso neuronal. ¿Y por qué es importante identificar el cáncer colorectal primario? Porque sobrevida a 5 años
en los pacientes que han sido sometidos a tratamiento quirúrgico en estadios 0 o 1, o sea, estadios tempranos, es del 90 al 98%. Sobrevida a 5 años aquellos que han sido sometidos a radiación endoscópica. En estadios iniciales, cuando es carcinoma intramucoso, es el 100%. Y es carcinoma tipo 1A, 96%. Estamos hablando de los submucosos con infiltración superficial. O sea, sobrevida hasta el 96% en el 1A y en carcinoma intramucoso 100%. Entonces, por eso es importante diagnosticar el cáncer in situ. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones, primero que el cáncer in situ, el cáncer temprano, no tiene síntomas, no tiene ningún síntoma. Solo los cánceres avanzados tienen síntomas. Si es en el colon derecho, hemorragia oculta, anemia, dolor abdominal. Si es en el colon izquierdo, alteración del ritmo evacuatorio, hemorragias y obstrucción. Si es en el recto, proctalgia, tenesmo, tumor palpable, diarrea sanguinolenta. Y como síntomas generales, astenia, anorexia, anemia, pérdida de peso. La localización. La localización es en el recto 23%, en la unión recto-sigmoidea 10% y en el sigma 25%. Ahí son más del 50%. En el colon ascendente 6%, transverso 13%, descendente 8% y ciego 15%. Bueno, eso es lo que clásicamente se decía, que el cáncer colorectal es a predominio del colon derecho izquierdo o colon distal. Pero últimamente se han estado emparejando los valores. Y no es que esté avanzando el colon derecho, sino es que se está detectando porque hay medios más modernos de detección. Se está detectando más. Es más fácil abordar el sigmoide que abordar el ciego. ¿Cómo es el diagnóstico? Hay una anamnesis, exploración física, palpación abdominal, se buscan masas, hacer un tacto rectal es indispensable, hacer bioquímica completa de la función hepática, pruebas fecales, el TB en heces es importante. Hay marcadores, el antígeno carcinoma binario es un marcador importante. Por ejemplo, con respecto al CEA, elevaciones preoperatorias indican alto riesgo de recidiva y mal pronóstico. Y elevaciones en el postoperatorio sí sugieren lesión residual. La colonoscopía te va a servir como diagnóstico y terapéutico. Existe la sigmoidoscopía flexible, que es una colonoscopía del lado izquierdo, ¿no? Y la cápsula endoscópica, pero bueno, tiene valores muy altos. Podemos tomar imágenes, tomografía con contraste, tomografía de tórax, abdomen y pelvis para establecer la extensión de la lesión, metástasis y complicaciones. La resonancia magnética nos va a ayudar para ver lesiones focales, lesiones, lesiones que no se pueden ver por tomografía. La tomografía por emisión de positrones puede ser útil para aquellos que tienen lesiones únicas en hígado o pulmón que podrían ser sometidas a manejo quirúrgico, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la colonoscopía. ¿Por qué necesito la colonoscopía? Porque nos va a permitir localizar el tumor. Nos sirve como diagnóstico histológico y nos va a permitir caracterizar la lesión. Los cánceres invasivos sincrónicos es aquel cáncer que se encuentra en un solo paciente, dos tipos de cáncer, o sea, en dos sitios. Puede tener un cáncer en el colon derecho y otro en el colon izquierdo. Esto se lleva hasta 3 a 5% de todos los casos. Y también hay el concepto de adenoma sincrónico, quiere decir que aquellos que tienen cáncer pueden tener adenomas con riesgo de cáncer que pueden llegar hasta el 30%. Idealmente se debe tener una revisación del todo el colon antes de la cirugía. Si es que no se puede, por qué motivo,
se podría hacer una colonografía por resonancia. Y la otra alternativa es, después de la cirugía, completar la colonoscopia. Ahora, ustedes conocen la clasificación Paris. En cáncer de colon, la aplicación Paris también aplica. ¿Por qué es importante? En Paris tenemos la clasificación 0, que es lesiones incipientes, 0, 1, 2 y 3. En la lesión 0 son lesiones elevadas que son polipoideas o sésiles. Y la lesión 2 son planas, 2A, 2B y 2C. La 2A es plana elevada, la 2B es plana y la 2C es plana deprimida. Bueno, y la 3 es excavada. ¿Y por qué es importante? Porque, miren, aquí vemos en este cuadro las lesiones T0, 1, P y S, pediculadas o sésiles. Cuando son menos de 5 milímetros, la probabilidad que sea un cáncer invasivo es 0%. Cuando la lesión va de 6 a 10, podría llegar a 1.2%. Cuando la lesión es de 11 a 20 milímetros, que es enorme, solo el 10%. Pero ya cuando es más de 21 milímetros, puede llegar hasta el 30%. Con respecto a las lesiones 0, 2A o 2B, o sea, planas elevadas o planas, las lesiones de estas características menos de 1 milímetro pueden llegar al 0.1%. Pero cuando estas lesiones son más de 21 milímetros, puede llegar al 23%. Con respecto al estadio 2C, que son planas deprimidas, ya desde el menos de 5 milímetros tienen 7% de probabilidad y 87% más de 21 milímetros. Entonces, nosotros tenemos un cuadro donde nos limitan seguridad. 0,1 PS o 0,2 AB, pero menos de 20 milímetros. Aquí vemos algunas características endoscópicas a la luz blanca. El primero es el signo de aparición expansibilidad. O sea, es como si la lesión se quisiera rebosar, ¿no? Como que se sale. Tiene una apariencia expansiva, como que se eleva. Tienes úlceras o erosiones. Dentro de la lesión se va de unas escotaduras, erosión. Todos esos son signos del mal pronóstico. Luego tenemos la convergencia de los pliegues. Acá vemos una lesión y los pliegues van viniendo uno detrás del otro. Aquí también. Y la apariencia de rigidez. Y eso, tenemos una lesión, le tomamos una pinza de biopsia y vemos que se levanta en bloque, una masa. Todos esos son signos de ya una lesión infiltrativa, una lesión avanzada. Luego tenemos las lesiones de extensión lateral. Las lesiones de extensión lateral pueden ser de dos tipos, granulares y no granulares. Y las granulares y no granulares se subdividen en homogéneas o nodulares mixtas. Y la no granular se define entre elevada y pseudo deprimida. Bueno, en este también vemos que las lesiones granulares menores de 30 milímetros solo llega el riesgo de extensión a 1.5%. Y con respecto a las no granulares, aquellas menores de 20 milímetros llegan hasta 6.4%. Entonces, eso es nuestro margen de seguridad. Acá tenemos una imagen de lesiones de extensión lateral, ¿no? Este es no granular. Acá tenemos una imagen de lesiones. Vemos pliegues decapitados, lesiones deprimidas. Otras imágenes, carcinoma intramucoso tubular velloso. Y luego tenemos la clasificación TNM. La clasificación TNM nos va a ayudar para describir la extensión de la lesión. Tiene tres componentes: el T, tumor primario; el N, el ganglio regional; y el M, la metástasis a distancia. A los estadios de edad de la 1 al 4 y su tipo de pronóstico y tratamiento. Y el cáncer in situ es el T1SN0M0. ¿Cuál es el pronóstico?
Si no hay recurrencia a 5 años, se considera una enfermedad curada. Los estadios del 1 al 3 son curables y los estadios de 4 a más son no curables. La supervivencia a 5 años en el estadio 1 es 90%, estadio 2 75-85%, estadio 3 de 40-60% y estadio 4 raramente sobreviven a los 5 años. Una supervivencia de 1 a 2 años. Los pacientes con cáncer de colon con sospecha clínica, lo que ya tienen síntomas, o sea, no con un cáncer in situ, sino cáncer con sospecha de cáncer avanzado, el 20% tienen ya enfermedad avanzada. El 30% ya tiene metástasis al hígado o ganglios o a pulmón. Y el 40% tienen presencia de carcinomatosis. Bueno, ya hemos hablado de la posición de la adenomatosa familiar. Ellos, la posibilidad de ser cáncer es 100%. Entonces ellos a los 18 o 20 años se les hace una cirugía electiva, o sea, una colectomía electiva. El síndrome de Lynch es peor porque tiene la evolución de adenoma carcinoma mucho más rápida que la poliposis y se hace colectomía total. Solo los portadores sanos se le hace seguimiento. Bueno, hay un cáncer obstructivo, dependiendo de dónde es, si es en el colon derecho será una hemicolectomía con anastomosis ileocólica. Si es en el colon izquierdo, una cirugía de Hartmann, una colostomía con un ciego proximal, con el ciego distal cerrado. Se tiene que realizar una colostomía, colonoscopia en ellos para descartar que haya un sincronismo en menos de 3 meses. Con respecto a los tumores del recto, solo de estadio temprano puede ser una resección transanal. Bueno, el manejo quirúrgico, si el paciente no tiene chance quirúrgico, solo los pacientes que tienen chance quirúrgico son los recuperables. Aproximadamente el 80% de lo que hace colorectal, la lesión está localizada solo en la pared y en ganglios regionales. La cirugía es la única modalidad curativa. Solo se extirpa, no solo se extirpa el tumor, sino el segmento afectado, pipón y ganglio, ¿no? Podemos una hemicolectomía izquierda, hemicolectomía derecha, una hemicolectomía de transverso y sus variantes. ¿Qué es la terapia neoadyuvante? La terapia neoadyuvante es la quimioterapia que se le da antes del tratamiento quirúrgico. Es que se le da a aquellos pacientes con tumores avanzados con márgenes quirúrgicos comprometidos y aquellos que tienen tumores inoperables. ¿Qué hacen con esto? Reduce el riesgo de micrometástasis. Y de la quimioterapia adyuvante es en los pacientes con resección potencialmente curativa. El objetivo es erradicar la microlitiasis, reduciendo la recurrencia y aumento de tasa de curación. Los efectos secundarios. Desgraciadamente, la quimioterapia da muchos efectos tóxicos, mucolitis, emesis, diarrea, neutropenia febril, fatiga, pérdida de cabello, síndrome mano-pie y cardiotoxicidad. Felizmente, la mayoría de estos síntomas desaparecen suspendiendo el tratamiento. Entonces, la idea es diagnosticar un cáncer de colon in situ, sin síntomas. Para eso hacemos el screening. ¿A quiénes se les hace? Antes era sobre los 50 años. Ahora se hace a partir de los 45 años, hasta los 75. ¿Y por qué? Porque he sabido que últimamente las tasas de cáncer entre los 20 y los 49 años se han duplicado y los pacientes de este grupo etario mayores de 45 tienen 2 veces más riesgo de cáncer colorectal y 4 veces más riesgo de cáncer de recto. También tiene que ver el estilo de vida occidental y la idea es disminuir la frecuencia de cáncer colorectal en mayores de 50 años. Ahora, en mayores de 75 sí se les puede hacer screening, pero tiene que ser individualizado. Ahora, este es screening, aquellos pacientes que no tienen síntomas. ¿Y por qué no hacerles a los viejitos? Porque se ha visto que las tasas de complicaciones son más altas que las tasas de detecciones. O sea, se mueren o complican más pacientes por intentar hacer una colonoscopia de screening en este grupo de etarios. ¿Cuáles son los screening que tenemos? Tenemos el FIT, el test el test inmunológico fecal,
es el Tevenón enzimático. Recuerden que el Tevenón clásico es el té de Guayacol, no tiene que ser dieta y no es práctico. Ahora hay un test, este es un Tevenón, pero un Tevenón enzimático, un Tevenón inmunológico. ¿Cómo se hace? Se hace todos los años, a partir de los 45 años. ¿Y qué se ha logrado? Disminuir la mortalidad en 33% y 18% cuando se hace cada 2 años con respecto al cáncer colorectal. La colonoscopía se hace cada 10 años a partir de los 45. Y esta sí reduce 46% y 88% para cáncer colorectal y su mortalidad relacionada. Hay un test fecal en test de detección de ADN, o sea, del ADN del cáncer, que se hace cada 3 años, pero desgraciadamente es muy costoso. La sigmoidoscopia flexible se hace cada 5 a 10 años, es como una colonoscopia incompleta, solo del lado izquierdo. Existe una colonoscopia tomográfica, se sugiere hacer cada 5 años, pero es muy cara. Y la cápsula endoscópica cada 5 años, pero es muy cara. O sea, todos son sistemas de screening. El más barato es el test inmunológico fecal. Pero el mejor es la colonoscopia porque no solo se hace screening, sino te permite tomar muestras, incluso puede ser curativo. Bueno, muchachos, eso es lo que les quería contar sobre test, el cáncer colorectal. Si tienen alguna pregunta. Buenas. Todo claro, Hola. doctor. Ok. Un favor. Hubo un error. Cometí un error sobre una mesa redonda. Quisiera poder contactar con el grupo para ver cuándo lo recuperamos. Con el Le delegado del comento grupo. al delegado. Le voy a comentar a su delegado del hospital para que pueda coordinar eso con él. Ok, gracias. Bueno, muchachos, gracias. Gracias por la atención. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.